Hola, ¿qué tal? Ya está usted en Arsenal, donde semana a semana, usted lo sabe, comentamos los acontecimientos más relevantes en compañía de nuestra compañera de ruta, Paola Barquet, valga la redundancia. Hoy tenemos a un invitado que forma parte de la estrategia de seguridad del presidente Peña. Él quizá lleve la parte más amable de esta estrategia. Estamos hablando de un amigo de larga data que es Roberto Campa. Es subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación. Él recientemente estuvo en Michoacán. Usted sabe, Michoacán no sale de la primera plana desde hace ya varias semanas. Es un estado donde está prácticamente convulsionada la mayoría del territorio, no solo la Tierra Caliente. Y pues quisiéramos de entrada, Roberto, que nos contaras qué viste en Michoacán, qué te impactó, cómo lo sentiste. Danos tu punto de vista. Bienvenido. Muchas gracias por esta oportunidad de participar también con un amigo de mucho tiempo, muy querido y muy respetado. Michoacán, me parece que lo primero que hay que decir es que Michoacán tiene regiones y territorios claramente distintos. No puede hablarse solamente de un Michoacán en términos de la problemática de seguridad. Si no identificamos claramente estos territorios y estas diferencias, seguramente vamos a equivocarnos en el diagnóstico y también en la solución. Mira, en Michoacán tenemos primero un conjunto de municipios que están en la costa. El más importante es Lázaro Cárdenas. Ahí tienes un problema porque Lázaro Cárdenas es un puerto muy importante y en consecuencia una puerta de entrada de mercancías legales pero también ilegales a nuestro territorio, que vienen del sur y que van normalmente en las rutas de acceso a los Estados Unidos. Pero tienes también una actividad económica muy importante que es la siderurgia, legal e ilegal. Hay siderúrgicas muy importantes, pero también hay una actividad vinculada con las minas que funciona de manera irregular, y esto genera también una problemática de violencia en esta zona, en la zona de la costa. Tienes ahí alguna población indígena incipiente. Luego tienes la zona de la montaña, donde tienes comunidades muy dispersas, con cultivos ilegales y con laboratorios de metanfetaminas. Por eso la gente dice que sube a la montaña a cocinar, gente que va a trabajar en los laboratorios de metanfetaminas. Luego tienes la zona de Tierra Caliente propiamente dicha, que es una zona que tiene características. Ahí hay una actividad también ilegal por el paso de estas drogas que se producen en la montaña o que vienen, y por las características especiales de la Tierra Caliente. Y luego tienes la zona templada, que es una zona muy rica, la zona aguacatera, en consecuencia con riesgos de lavado de dinero, de extorsión, de secuestros. Y aquí es donde está principalmente el conflicto y la violencia en Michoacán, porque tienes después la zona de Morelia, Cuitzeo, que son zonas, que es una ciudad relativamente tranquila. Es una ciudad que vive con cierta tranquilidad, que tiene una actividad económica diaria, cotidiana, una actividad en la noche. Hay actividades culturales nacionales e internacionales que suceden en Morelia, recientemente el Festival de Cine. Entonces, Michoacán tiene características distintas de los municipios que están involucrados en esta problemática, en esta zona, que son 27 según el acuerdo. Tienes 4 que tienen más de 30,000 habitantes, luego tienes 7, 8 que tienen entre 10 y 30,000 habitantes, y el resto son municipios de menos de 10,000 habitantes, son municipios pequeños, en los que, insisto, hay que identificar claramente la problemática. Y como decíamos, ahora que estuvimos en Morelia, los subsecretarios de Sedesol, Javier Guerrero, de SEDUE, Alejandro Nieto y un servidor con el comisionado Alfredo Castillo, necesitamos confeccionar, hacer un traje a la medida para cada una de estas zonas a partir de su problemática, y donde las secretarías del gobierno federal ha instruido el presidente de la República y está al frente el secretario de Gobernación. Deberemos de llevar acciones concretas para atender a esa problemática, para cambiar las condiciones en las que vive la gente en estas zonas, para generar oportunidades, para que la gente reconozca que en la legalidad puede construir un proyecto de vida. Y esa es la característica de la estrategia de Michoacán que ha planteado
este gobierno y que está trabajando además con el gobierno del Estado y los gobiernos municipales. Ahora, muy a pesar de esta variedad que nos platica, subsecretario, de demografía, sobre todo en el estado de Michoacán, en algún momento en octubre del año pasado, de 2013, usted decía que definitivamente no es un estado fallido y que no se puede hablar de eso en ninguna zona de nuestro país. Sin embargo, ya para noviembre existía esta intención de finalmente legalizar a las policías comunitarias. Y me pregunto yo, y creo que muchos mexicanos se llegan a preguntar, si legalizar a las policías comunitarias no forma parte de una tendencia, al menos, hacia un estado fallido en donde el gobierno, o al menos, pues sí, el gobierno, cualquier autoridad no está teniendo la capacidad de llevar a cabo una seguridad mínima para los ciudadanos. A ver, yo creo que conviene con cuidado también reconocer que hemos vivido en los últimos años crisis regionales de seguridad, pero me parece que no podemos hablar de estados fallidos. A ver, recordemos lo que ha pasado, por lo menos en los últimos años. La crisis, por ejemplo, de Ciudad Juárez hizo que se pusiera en la mesa, incluso con opiniones internacionales, si estábamos hablando de un estado fallido. Sí. Hubo una intervención por parte del Estado mexicano, de los distintos gobiernos, y en Juárez, según la última revisión que hicimos allá con las gentes de seguridad, hace 5 meses que no hay un secuestro. Bajaron 80% los homicidios en estos un poco más de 2 años. Luego vivimos una crisis de seguridad en Monterrey, que hace un poco más de 1 año era una entidad donde llegamos a tener pues casi 30 bloqueos simultáneos a las 12 del día sin detenidos, y entonces hubo quien dijo, pues se trata de un estado fallido. La realidad es que con un trabajo puntual por parte de los distintos órdenes de gobierno, pues la reducción de los niveles de inseguridad hoy hace plantear una entidad donde se vive, bueno, no está resuelto el tema de seguridad, pero con relativa tranquilidad. La Laguna hace 1 año. En La Laguna también, bueno, llegaron a plantear que por qué no invitamos a los cascos azules, frente también a una crisis que también con acciones puntuales, objetivas, me parece que hemos salido de esos problemas. Hoy tenemos una crisis naturalmente en Michoacán, me parece que nadie puede negarlo. Yo que han cambiado en 1 mes las condiciones de manera muy importante. Ayer que revisamos con el comisionado Castillo la situación de Michoacán, me parece que tenemos que reconocer que tenemos un problema muy serio, pero que estamos en el proceso de solución de ese problema. Y en el caso puntual de autodefensas, sí, pues hay de parte del gobierno una decisión. Esa decisión es: quienes estén dispuestos a entrar en un marco de legalidad tienen que primero registrarse ellos en lo personal, aceptar exámenes de confianza, evaluarse. Sí, sí. Bueno, pues pasan exámenes como otros policías, dependiendo. Quienes se incorporen a las policías municipales tienen una batería de exámenes toxicológicos, psicológicos, exámenes que tienen que ver con antecedentes, y quienes deciden formar parte de las guardias rurales tienen también una batería, y luego por el otro lado tienen que registrar sus armas. Entonces una parte muy importante de las autodefensas tomó la decisión de entrar en este marco de legalidad. Confiamos, así lo dijimos desde el primer momento, que la enorme mayoría van a aceptar este marco, esta ruta de legalidad, y pues yo creo que esto va a ser para el beneficio de Michoacán. Esta es una parte de la estrategia en Michoacán, la parte que tiene que ver con contención de la violencia, la otra parte tiene que ver con cambiar las condiciones. A ver, yo me voy a permitir diferir de lo que acabas de decir. Efectivamente, citaste Ciudad Juárez, Monterrey, La Laguna. Sin embargo, las condiciones que había en esos lugares, que efectivamente estaban muy castigados por el crimen organizado, pues no son comparables con las que existen en el estado de Michoacán, donde, dicho por las propias autoridades, dicho por los propios líderes, Luisa María Calderón, Silvano Aureoles, ellos llegaban incluso a poner y quitar candidatos a puestos de elección popular, a poner al secretario de Seguridad Pública en los municipios, a llevarse una tajada
del presupuesto para obra pública, es decir, a mi juicio, si no era un Estado fallido, estaba muy cerca de serlo, por todas estas condiciones muy peculiares y muy particulares que estaban produciéndose ahí, más allá de que efectivamente esta situación en Tierra Caliente, por ejemplo, de la extorsión, llegó a tal nivel que la gente, pues ahora sí que, hablando en plata, tomó las armas para defenderse, porque en ninguno de los 3 niveles de gobierno, Roberto, les garantizaban lo principal, que era su seguridad. Y entonces ahí sí, digo, creo que está, sin dejar de reconocer lo que se ha hecho en otros lados, este es un caso como muy especial, muy aparte. Claro, sin duda es un caso especial, sobre todo por la dispersión, porque los otros casos que yo he mencionado pues son ciudades, y aquí estamos hablando de un estado, además un estado grande con características muy distintas, como hemos comentado, pero luego me parece que tenemos que nos pasa mucho que mientras tenemos una crisis, todos ponemos la mirada ahí y destacamos toda la parte negativa, y cuando salimos de esas crisis, pues se nos olvida en qué condiciones estaban esas comunidades. Sí. Lo que pasó en Juárez fue extraordinariamente grave. Llegó a ser una de las regiones más violentas del mundo, medida en términos de homicidios, que no es un indicador menor. Lo que vivimos en su momento en Monterrey, solamente recuerdo, en Monterrey un día tuvimos 32 bloqueos simultáneos en la ciudad de Monterrey, sin un solo detenido. Entonces, claro que las condiciones eran distintas, sin duda las características de los estados eran distintos, pero vivimos crisis realmente profundas en términos de violencia y de inseguridad, y la realidad es que el Estado considerado en el nivel local, en el nivel estatal, en el nivel federal, y sobre todo la sociedad, me parece que dieron un ejemplo de decisión. No se puede entender lo que ha pasado en estas entidades sin reconocer el esfuerzo y la aportación de la sociedad organizada. Todavía hoy en Juárez, una vez al mes, se reúnen con cada una de las autoridades y revisan puntualmente los delitos, las regiones. Todavía hoy en Monterrey tienen un esquema de seguimiento y monitoreo financiado por ellos, que también permite darle seguimiento a esas condiciones. Hay una sociedad fuertísima en La Laguna. Cuando comenzamos aquí en esta administración, La Laguna parecía un reto sin solución. Y yo recuerdo las primeras reuniones aquí en el DF con gente de La Laguna, pues a mí me quedó muy claro que había una comunidad, que hay una comunidad decidida, fuerte, que hace que las cosas cambien. Entonces yo estoy convencido también que no es un asunto sencillo, pero que las cosas van a cambiar para bien en Michoacán. Sin duda hay que hacerle reconocimiento efectivamente a Rodrigo Medina en Monterrey, hay que hacer un reconocimiento a las autoridades en Juárez, lo que ha sucedido, también a las autoridades federales. Tijuana es un caso importante, que ya venía de atrás. Hoy Durango, Coahuila, yo que están mejorando mucho. Hay avances, falta mucho. Falta mucho, sin duda. Claro. Ahora, quería yo preguntarte, en la parte que es la que te toca a ti, que es prevención y participación ciudadana, ¿cuáles son los avances? ¿Qué se ha hecho para que la gente tenga un poco claro más o menos qué es lo que haces? Mira, el origen de esta parte de la estrategia es la convicción de que la violencia es multicausal, es multifactorial, que solamente puede entenderse, que solamente puede explicarse y solamente puede enfrentarse a partir de esta visión. Que una parte tiene que ver con los temas de justicia, de la ley, de las policías, de los ministerios públicos, del control de las cárceles. En consecuencia, que una parte se tiene que enfrentar bajando los niveles de impunidad, pero por el otro lado también del reconocimiento de que una crisis de este tamaño tiene que ver también con factores sociales, con condiciones de la sociedad. Y uno puede fácilmente identificar esta relación cuando uno ve los mapas delictivos y los compara con los mapas de rezagos sociales. La violencia no está en las regiones más pobres de nuestro país. Si hacemos un recorrido, hemos tenido estas crisis, son Tijuana, un lugar económicamente muy importante, Juárez,
Laredo, Monterrey, La Laguna, Acapulco, Cuernavaca, en el Estado de México y el Distrito Federal. No son las zonas más pobres en nuestro país, pero sí son internamente las microzonas donde suceden estos fenómenos de violencia, donde se generan estos fenómenos de violencia claramente identificables como zonas de marginación, como zonas de crecimiento urbano desordenado, en consecuencia como zonas de violencia en la familia, de violencia en la escuela, de violencia en la calle, de falta de oportunidades para el aprovechamiento productivo del tiempo libre y de manera fundamental de falta de oportunidades para los jóvenes. Ahí me gustaría preguntarle específicamente, cuando revisamos el tejido social, evidentemente en Michoacán o lugares de este estilo en donde las cosas no están funcionando, ¿en dónde es en donde realmente las cosas fallan a nivel prevención? Porque usted, subsecretario, es el especialista en ello, en donde podemos evitar que sean, que sean reclutados, porque finalmente el hecho de que el crimen organizado se los lleve es porque algo está faltando, sobre todo en el tema de la juventud, que son quienes forman parte de estos grupos, porque se los llevan, porque ellos no nacieron forzosamente siendo parte de un grupo organizado, sino que son jóvenes que encuentran quizás falta de oportunidades o falta de educación. Ahí le preguntaría a usted, en tema de prevención, ¿qué está fallando en el tejido social que se los llevan tan fácil? Claro. Ahora, yo quisiera precisar esa pregunta con algo que escuchamos muy a menudo, en el sentido de que los jóvenes que son reclutados por el crimen organizado, pues la filosofía es: prefiero vivir 5 años bien que 40, 50 o 60 más, todo amolado. Sí, es decir, ese es más o menos el... Y hemos venido repitiendo 5 años de rey y no 50 de buey. Sí, exacto. Pero no solamente lo hemos repetido, ahora lo que... Está más preciso. Ahora lo que hemos hecho, es pedirle, por ejemplo, a la Facultad de Psicología de la UNAM, que nos ayude a entender esta leyenda, que nos ayude a entenderlas psicológicamente. Y entonces, con la Facultad de Psicología de la UNAM estamos haciendo un estudio de caso con jóvenes de secundaria de Acapulco, que ha sido en los últimos meses la zona más violenta, con más homicidios. Y entonces lo que hemos estado haciendo es tratar de entender en su profundidad este mensaje, de manera tal que nos permita construir una política pública, entendiendo qué es lo que sucede realmente en la psicología de los jóvenes y construyendo mensajes que realmente sean atendibles para los jóvenes. Pero si me permites contestar lo que preguntaba Paola, porque es un tema importante. Técnicamente, estas condiciones se llaman factores de riesgo. Digo técnicamente porque este asunto de la prevención es un asunto técnico complejo, y en el mundo se ha estudiado en los últimos años estos temas. Entonces, se llaman factores de riesgo. Hay factores de riesgo individuales, algunos tienen que ver incluso con condiciones previas al nacimiento. ¿A qué me refiero? El embarazo adolescente incluso, es un tema que es un factor de riesgo. Los problemas de aprendizaje en las escuelas y en consecuencia la deserción escolar es un factor de riesgo individual. Hay también factores de riesgo familiares, tiene que ver con la violencia que sucede al interior de las familias. Hay factores de riesgo que se dan en el entorno escolar, hay factores de riesgo comunitarios que tiene que ver, por ejemplo, la vinculación con pandillas, hay compares, como se llama técnicamente. Entonces, cada uno de estos factores de riesgo son analizados. Lo que procuramos cuando trabajamos en los polígonos donde interviene el programa de prevención es tener toda la información posible para identificar exactamente estos factores. Hay indicadores, hay encuestas que tienen que ver, insisto, con violencia familiar, con deserción escolar, y entonces a partir de estos factores de riesgo, construir acciones y programas para atacar, para enfrentar y para cambiar las condiciones a partir de estos factores, que además son los indicadores del programa de prevención, son con los que nos vamos a medir. Al final el programa de prevención se va a medir con reducción de violencia en delitos, pero también con cohesión comunitaria, con qué tanto la sociedad se involucra en la solución de sus problemas, con reducción de violencia en el entorno familiar, en el entorno escolar. Y como decía, pues de lo que se trata al final
es de hacer más resistente a la comunidad, más resiliente le llaman los expertos. Y entonces, que en estas zonas tan complejas los muchachos puedan tener una especie de salvavidas, que podamos lanzarles, darles segundas oportunidades, prepararlos para enfrentar una realidad que es sumamente compleja. Ahora, en el tema, bueno, de las autodefensas me gustaría tocar otro punto, que sería cómo controlarlos, porque una vez que finalmente logramos que estén de nuestro bando, porque ya el gobierno federal decidió apoyarlos dentro de la ley, etcétera, y que además se metan en este marco muy legal, ¿cómo hacer para que después no se salgan de las manos las cosas y finalmente, por ejemplo, híjoles, que matamos a un criminal? ¿Cómo sabes si era criminal o no criminal? Y eso en el mejor de los casos. En el peor de los casos, híjoles, que matamos a otro, porque están armados, y esas armas son para usarse. Difícilmente creería yo que me dijeran, no, es que esas armas no son para disparar, son nada más para darle un golpe en la cabeza, ¿no? Finalmente se van a usar para ello, pero es difícil creer que ellos tienen la preparación para saber cuándo disparar y cuándo no, y si en algún momento llegan con un fallecido y pues es que lo matamos porque nos vio feo. ¿Cómo controlar ese tipo de reacciones? Yo que el tema es un tema clave, porque además en Michoacán ha pasado tres veces esta sustitución de grupos violentos. Había un grupo hegemónico en Michoacán conocido como los Valencia, que fueron sustituidos por los Zetas. Los Zetas llegaron a Michoacán con la oferta de que pues iban a ser respetuosos con la comunidad. Estos fueron sustituidos por la familia michoacana, que fue también, insisto, en términos comunitarios, con este mismo planteamiento, sí, con el planteamiento de que iban a desplazar a grupos que se convirtieron en grupos muy violentos. Esa familia michoacana se convirtió en los templarios. El riesgo es que ahora estos grupos terminen sustituyéndolos y el esquema se mantenga, y me parece que ahí es donde está la clave de la acción que se está intentando por parte del Estado, del gobierno, y la acción es quienes tengan interés en participar, van a participar de manera regular en los grupos encargados de brindar la seguridad, sean policías municipales o sean guardias rurales, y por otro lado, pues hay que hacer un enorme esfuerzo por cambiar las condiciones en esa zona. El puerto seguirá siendo seguramente por mucho tiempo una gran puerta de entrada. Cuando la gente dice, bueno, pero ¿qué no pueden controlar Lázaro Cárdenas? Pues es desconocer la magnitud de los intercambios que hay en Lázaro Cárdenas, y en medio de esa enorme magnitud de mercancías que entran y salen todos los días, pues la dificultad de controlar cargamentos relativamente pequeños que se introducen en medio de esta brutal actividad que pasa a diario. En la montaña, como decía, hay también hace mucho tiempo, cultivos ilegales. O sea, de lo que se trata es de cambiar las condiciones para que la gente de Michoacán, de estas zonas, encuentre en la legalidad, en la formalidad, la manera de construir un proyecto de vida. Ese es el gran reto que se tiene por delante. Pues ojalá y tú tengas boca de profeta, me quedo. Y pronto, pero yo veo ahí también muchos riesgos. Si tomamos en cuenta lo que sucedió en Colombia, que estas autodefensas que después fueron grupos paramilitares, pues fue desolación y muerte al final. Es decir, ojalá esta solución que tiene un claro sentido de contener, porque ya no era solo Michoacán, tú lo sabes, la tentación de autodefensas ya estaba surgiendo en distintos estados, más allá de que en Guerrero ya estaban, y incluso pues, estaban muy cobijadas por el gobierno local. A lo mejor conviene decir que en el caso de Guerrero nosotros hemos tenido contactos, comunicación con policías comunitarias, que no es lo mismo, con Bruno Plácido y con su gente. Además hay una división entre UPOEG y CRAC, sí, y una parte de las CRAC, pero en Guerrero hay un marco legal que las reconoce desde más o menos principios de los 90 y tanto. Sí. Sin embargo, son grupos que de alguna manera pues no son cuerpos oficiales. Son grupos que están al margen de... Bueno, no están al margen de la ley, están reconocidos en la ley. No, pero vamos, no son policías, pues. Mira, el problema en Guerrero es que
es que lo que ha habido recientemente es falta de cumplimiento de ese marco legal. ¿Por qué ese marco legal les condiciona dos cosas? Uno, calibres; dos, territorios. O sea, pueden actuar en determinados territorios con determinados calibres, y lo que hemos visto en los últimos meses no pues son otros calibres y otros territorios. La verdad es que no podemos confundir como si fueran iguales autodefensas de Michoacán con policías comunitarias de Guerrero o con alguna suerte de policías comunitarias de Oaxaca, sobre todo en las zonas de usos y costumbres que existen desde el siglo XVIII. Bueno, pues sí, esas son las realidades de un país muy complejo como el nuestro. Roberto, pero sí, la causa, no podemos confundir grupos de defensas con policías comunitarias, tú lo dices. Sin embargo, la raíz del surgimiento de ambos grupos es la misma. Es decir, hay un vacío que las autoridades de los tres niveles de gobierno no han podido llenar, que es garantizar la seguridad del ciudadano. Esa es una tarea que desde hace muchos años es una asignatura pendiente y se ha agudizado precisamente porque el problema se ha agudizado. Mira, yo que estamos obligados a reconocer que vivimos una crisis de violencia en los últimos años, ahí están las cifras. México tenía en más o menos 2005, 2006, alrededor de 15 homicidios por cada 100,000 habitantes. En fines de 2011, principios de 2012, nos fuimos a 22, que es más o menos el promedio del continente. También hay que decirlo, ¿eh? Sí. O sea, en el momento más duro de la crisis, mal de muchos consuelos. México se fue al lugar más o menos 15 de los 34 países que observa el Observatorio Ciudadano de la OEA. Sobre todo con un tema focalizado, también hay que decirlo, no solamente la tendencia y el crecimiento, sino la focalización, porque en nuestro país tenemos estados que tienen promedios comparables a los países más seguros del continente. Yucatán, que en 2012 tuvo 2, Canadá tenía 1,5, Estados Unidos 4, Hidalgo, Aguascalientes, Campeche, con niveles muy bajos y muy focalizado, algunos también con niveles muy altos. Hay un reconocimiento de esta situación, hay una estrategia clara en la que estamos trabajando, todo el gobierno federal de manera coordinada por el secretario de Gobernación, por la decisión del presidente de la República, con un esquema de coordinación con los gobiernos estatales y municipales, y esto es un dato muy importante, y comenzando por atacar el origen de la violencia, las causas de la violencia que están en estas acciones de prevención. Perfecto. Pues con eso nos vamos, el tiempo se fue volando, como siempre se nos quedan, es un tema que podríamos estar aquí hablando y nunca vamos a terminar porque hay muchísimas cosas que la gente quisiera saber, pero bueno, la televisión es así, tiene sus reglas y su tiempo, y el nuestro ya se acabó. Los esperamos la semana que entra. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos, Roberto. Te reitero mi amistad. Igualmente. Y Paula, pues ya sabes, tú y yo, la semana sábado que viene, el próximo sábado. Así es. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.